fanáticos madridistas, vikingos, merengues, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva Blanca. Vamos a estar hablando un poquito sobre algo que viene sucediendo a lo largo de esta temporada, sobre todo en el 2025, luces y sombras, con Vinicius Junior, precisamente en plena etapa de su posible renovación como jugador del Real Madrid. Antes de comenzar, recordarles a todos suscribirse, comentar, darle like, compartir y activar la campanita para que sean los primeros en estar allí presentes en cada uno de los videos. Y vamos de una vez con todo lo que tiene que ver con este jugador que esta temporada hasta el momento recoge los siguientes datos: 29 partidos jugados, 11 goles y 9 asistencias en la Liga, 12 partidos jugados, 8 goles y 3 asistencias en la Champions, 2 partidos jugados, 5 goles y 1 asistencia en la Supercopa de España, mientras que en la Copa del Rey 6 partidos jugados, 1 gol y 2 asistencias. Algunas cuentas relacionadas con estadísticas un poco rebuscadas y fuera de lo normal, como por ejemplo StatMuse, publicaba esto hace algunos días. Vinicius Junior es el único jugador con 200 o más ocasiones creadas de forma exitosa desde la campaña 2021-2022 en las 5 principales ligas, y también tenía por acá esta otra que a mí me pareció bastante interesante. Ya se las voy a ubicar. Aquí está: más juegos jugados con 5 o más chances creadas, ocasiones creadas, con 5 o más momentos de éxito en esas mismas ocasiones en el top 5 de Europa en cuanto a ligas. Ahí están Vinicius y Ryan Cherki. ¿Por qué le traigo estos datos? Bueno, simple. Porque desde hace algunas semanas, sobre todo, como les comentaba, en este 2025, en año calendario, no solamente la temporada, a Vinicius Junior se le ha tirado con sangre, en algunos casos teniendo muchísima la razón, en otros no. Y esto, lamentablemente, se ha convertido en un negocio, al punto en el que ahora lo comparan con Kylian Mbappé, que me parece que es una comparativa que está totalmente fuera por completo de orden. Y también tengo ahí algunos datos importantes para compararlos, como por ejemplo estos. En lo que va de 2024-2025, en cuanto a la temporada, 29 partidos jugados para Vinicius Junior, 32 para Kylian Mbappé, 11 goles para el brasileño, 28 para el francés, 9 asistencias para Vini, 3 asistencias para Kylian, una expulsión para cada uno, y ya les voy a explicar por qué está metida allí esta expulsión. En cuanto a la Champions League, 12 partidos jugados para Vinicius, 14 partidos jugados para Mbappé, 8 goles y 3 asistencias para Vini, 7 goles, 1 asistencia para Kylian Mbappé. Si nos vamos a las estadísticas completas, 50 partidos para Vinicius con 20 goles y 16 asistencias, 53 para Kylian Mbappé con 39 goles y 4 asistencias. En total, Vinicius tendría 36 goles generados, mientras que Kylian Mbappé tendría 43. Una diferencia de 7 apenas, considerando no solamente los 3 partidos más, sino la incidencia que podría tener este hecho o estas estadísticas de la diferencia de goles en la comparativa de ambos. Vamos a ver cómo ha sido el mapa de calor esta temporada para ellos. Vinicius muy pegado y condenado a la izquierda, y cuando digo condenado es porque ha tenido menos libertad, ya también lo vamos a ver. La diferencia no es tanto en cuanto a movilidad, pero sí en incidencia del juego, y en cambio Kylian Mbappé ha tenido un poco más de espacio para moverse desde el centro hacia alguna de las bandas, sobre todo hacia la banda izquierda, pero fíjense que casi no cae sobre la raya, mientras que Vinicius, hay algo que me llama muchísimo la atención, y es esa última zona pegada a la línea de meta tan marcada en rojo, indicando la cantidad de veces que llega hasta línea final para poder marcar la diferencia, obviamente, y generar tantas asistencias como las que estuvimos viendo. Cuando nos vamos a ver los mapas de calor de Vinicius Junior entre una temporada y otra, fíjense en esto. El mapa que tienen arriba es el mapa que corresponde a la presente temporada, mientras que el mapa que tienen abajo es el mapa de la temporada anterior. En la temporada anterior y en esta no hay tanta diferencia, salvo esa zona antes de la mitad de la cancha, cuando obviamente tiene que estar en defensa, lo cual demuestra que ha estado más presente en labores defensivas, y se aglutina mucho más hacia el centro, en ese sector, el centro izquierdo, por así decirlo, del área, y alguna que otra aparición en el punto de penal, que esta temporada no
ha tenido tanto. De hecho, fíjense cómo en la zona previa a lo que es el área grande, este año ha tenido que aparecer mucho más precisamente en busca de las conexiones con Bellingham, con Mbappé, con el propio Rodrigo en su momento, con cualquiera de sus compañeros, mientras que el año pasado era simplemente desde el centro hacia el exterior o hacia la banda, lo que terminaba haciendo Vinicius. ¿Esto por qué se los traigo? En general, bueno, simple, por la gran cantidad de ocasiones en las que se le ha vilipendiado a Vinicius Junior a lo largo de esta temporada que para explicarlo a mí me gustaría tomar lo más textual posible una frase que le escuché a Iñaki Angulo diciendo que, bueno, si vas a ganar, si quieres ganar como un adulto, pues habrá que exigirte como un adulto. Y es cierto. Hay algunos hechos que estuve recolectando en cuanto a los goles y las asistencias de Vinicius en el partido que termina 2-3 con victoria madridista ante el Atalanta en la fase de grupos de Champions. Marca un gol, Mbappé sale lesionado en ese partido, termina 2-3 el partido y de hecho Kylian Mbappé fue uno de los goleadores de aquel encuentro. Vinicius Junior marca el 1-2 para romper el empate y finalmente el 2-3 lo marca Bellingham. En el partido de ida contra el Manchester City, que fue el que quedó más apretado con el marcador de 2-3, dio 2 asistencias. Marcó en la vuelta contra el Arsenal tras aquella presión a Saliba, que muchos pueden considerar que es una presión, yo entre ellos, que es una presión más por postureo, por excesivo, por estar demasiado relajado, vamos, por parte de Saliba. De igual manera esa presión hay que hacerla. Hay una asistencia también en Supercopa Europea para el 1-0 y en la Liga hubo un empate ante el Mallorca en la ida con la asistencia de Vinicius, gol en el empate ante Las Palmas, asistencia en el 2-0 ante el Betis en la ida, obviamente porque en la vuelta perdimos, gol y asistencia en el 0-2 ante la Real Sociedad, asistencia en el 1-1 ante el Atlético, gol en el 1-2 ante el Celta en la ida, marcó el segundo en la victoria ante el Rayo Vallecano 2-1, marcó en la derrota ante el Valencia, que es cuando termina expulsado. Vinicius jugó todo el partido, Mbappé jugó todo el partido, no marcó. Vinicius fue expulsado en ese encuentro. 2 asistencias en la derrota 4-3 ante el Barça en el reciente partido. 2 asistencias en el empate 4 ante la Real Sociedad en la vuelta de semifinales. Fueron los 2 primeros goles los que asistió Vinicius. Y también asistió en el 2-5 ante el Barça, precisamente un gol para Mbappé. Mbappé tiene muy buenos números, porque no hay que negárselo, y marcó el hat-trick ante el City en la vuelta, en el 0-3 ante el Valladolid un hat-trick, marcó en los empates de liga que hubo seguidos ante el Atlético de Madrid y en el Osasuna, 1-1 terminaron ambos partidos con goles de Mbappé, y en las duras victorias por un gol ante Villarreal y Leganés, hizo 2 goles, de hecho uno de esos partidos queda 1-2, si no me falla la memoria. Y recientemente le hizo el hat-trick al Barcelona, de hecho le ha marcado en casi todos los partidos al Barça, a excepción de ese 4-0 que endosó el equipo culé, el cual por cierto le extiendo la felicitación por el campeonato de liga. El hecho está en que esta comparativa me parece excesivamente demasiado ventajista, muy ventajista, porque, a ver, cuando los quieres comparar de manera directa, recordemos que Mbappé tuvo la oportunidad de recalar en el Madrid y no lo hizo porque estaba Cristiano. Vinicius cuando llega al Madrid dice públicamente: yo quiero que Cristiano no se vaya, porque yo quiero jugar con él. A Vinicius se le señaló de todas las formas posibles. Cuando llegó a España se le muerde la cabeza estando en un juego de cantera ante el Atlético de Madrid, que sí, que lo repites muchísimo, Álvaro. Sí, porque cuando vas a jugar fútbol lo último que te esperas es que alguien te muerda la cabeza frente al árbitro prácticamente y que no digan absolutamente nada. Se le ha hecho una gran cantidad de vejaciones, de insultos, de señalamientos, y sí, tiene un montón de actitudes que no corresponden a un jugador de élite. Y en eso estamos todos de acuerdo. Sí, si va a ganar como adulto, si quiere ganar como adulto, hay que exigirle como tal. Y sí, también hay que exigirle el nivel del Real Madrid, porque esto es el Real Madrid y siempre ha pitado y exigido a sus jugadores. Ahora, pegarle a Vinicius, que ha venido superando año tras año, siempre, porque no ha tenido descanso desde que llegó, una gran cantidad de mofas, de burlas, de señalamientos, de todo, de críticas, incluso que sí, que van a ser racistas, porque así ha sido. Así ha sido. A Vinicius se le ha criticado por bailar, mientras que a otros jugadores se le pide que bailen. Hace poco escuchaba a una periodista española hablar de Ronaldinho y de cómo le aplaudían en todos los campos, y el Ronaldinho bailaba en el Bernabéu, en el Sadar, en el Vicente Calderón, en Mestalla, en donde sea, y nadie le decía absolutamente nada, y cuando se le pitaba
estrictamente desde el sentido deportivo. ¿Por qué Vinicius cuando baila para celebrar goles además importantes, se le tiene que pedir que se vaya al Sambódromo a bailar? Si cuando Vinicius recibe solamente señalamientos racistas, y cuando hablo de solamente señalamientos racistas, hablo de los públicos, de los mediáticos, de los que tienen altavoz. ¿Cómo pretenden que él no piense que hay un sector importante que de esa manera lo analiza, lo señala? Es importante tomar en cuenta que entre Vinicius y Mbappé hay 3 partidos de diferencia y solamente 7 goles de diferencia. Un Vinicius que estaba más preso que el año pasado en la banda izquierda. Un Vinicius que ha tenido mucho menos libertad, que ha tenido menos incidencia con un Rodrigo que antes se combinaba muy bien con él, al igual que Bellingham, en una labor diferente para el inglés. Y este año no ha sido así. Este año ha ido cada quien por su lado. Este año cada uno de los jugadores ha estado prácticamente de manera individual. Y en ese punto, cada uno ha tenido que jugar casi que solo. Las combinaciones han sido excesivamente minimizadas. Las molestias, lo he comentado en varios videos, de hecho. No solamente Vinicius, toda la plantilla no está acostumbrada a este tipo de cosas. Escenarios difíciles, sí. Escenarios exigentes, sí. Pero no tantos reveses. Y no podemos olvidarle a estos chicos. Si sacas a Modric, a Lucas Vázquez y a los veteranos, Mbappé es de los mayores y tiene 26. Hay que tener algo de sangre fría para poder señalar de esta manera a un montón de personas que sí, que están acostumbradas a cosas que nosotros no, pero estoy muy seguro que tanto los críticos como cualquier otra persona que pueda estar viendo o escuchando esto, cuando recibimos una crítica en redes sociales por una foto personal, ¿cómo reaccionamos? Queremos bloquear gente, queremos limitar comentarios, tumbamos la foto, el video, nos sentimos inseguros. Ahora imagínense una persona que como mínimo son 20.000 que le están gritando mono, pero después en los medios de comunicación dicen que es tonto. A ver si tantas personas gritan mono, tú no vas a tener la capacidad de diferenciar si te dicen mono o tonto. A ver si te cuelgan un muñeco deseándote la muerte, que sabemos que no va a suceder, o bueno, creemos que por lo menos un 90% de la gente lo puede hacer en medio de la calentura, pero no es sencillo. Sin contar el contexto del que viene Vinicius, que no es un contexto precisamente de primer mundo. Y no hay que ser victimista con esto, pero es un contexto que influye. Es un contexto muy importante para cualquier jugador, para cualquier deportista. Y esto no es para minimizar las críticas que haya que hacerle. Claro que hay que hacerle críticas porque este año Vinicius ha estado muy mal. Y el Real Madrid ha estado muy mal. Pero hasta el momento del Balón de Oro, que es otro mazazo psicológico y muy importante en un jugador que había superado tanto y que había superado todo, y que por simple capricho mediático no se le entregue ese premio, y que por puro complejo y envidia no se le entregue un premio más que merecido para Vinicius, amigo, llega un momento en el que tienes que recordarle al mundo que eres un ser humano y que puedes caer. ¿Que Vinicius repite una temporada como esta y nos podemos plantearnos su venta? Por supuesto que sí. No porque sea un mal jugador, sino por el estatus que tiene en el Real Madrid, y es sencillo. O bajas un poco el estatus, tanto en el peso como en la inversión que tenemos en tu ficha, o te tienes que ir. Claro, estoy de acuerdo en eso. Pero una temporada en la que ha sido mala para todos, lo reitero. Lo mínimo que se merece esta plantilla es un año más de oportunidades, porque no compramos a 20 jugadores. O bueno, el Madrid no compró a 20 jugadores, los metió todos allí y hicieron una temporada malísima. Estos son los mismos que hace 2 temporadas ya, hace una temporada, porque fue terminando la anterior, estaban levantando la Champions. Porque este es el equipo que cuando le gana al City, al PSG y al Chelsea en una misma competición europea, hablan de suerte, que tuvo mucha. Por supuesto que tuvo mucha. Pero también acá fortaleza mental, la que no tienen otros ganando a 6 minutos para el final, o menos. Que en la liga los persiguen, y no quiero ser repetitivo, ventajista o populista en el tema, pero basta con ver todos los partidos de febrero y partidos de otros meses, con otros equipos incluso, para encontrar una gran cantidad de jugadas similares en las que se pita una cosa cuando son con el Real Madrid y se pita otra cuando son con otros equipos, con los mismos árbitros y con otros. No se trata de no criticar a Vinicius, se trata de que no se le puede criticar a un jugador porque esto sea negocio. Se puede, o no se debería, vamos. Es simple.
toda una plantilla, incluso el Rodrigo, ojito con esto, incluso el Rodrigo merecería otra oportunidad. Si se llega a confirmar que el Rodrigo ha planteado un pulso tan inmaduro al Real Madrid, obviamente como institución tú tienes que proceder a una venta del Rodrigo o a darle un ultimátum en función a su estatus dentro de la plantilla y dentro del vestuario. Eso es evidente. Y de eso también se encargará el nuevo entrenador que llegue al club. Xabi Alonso o quien sea, Ramón López Caro si quieren. Ese trabajo es del entrenador y es un trabajo que no se había manifestado esta temporada. Y es uno de los motivos por los cuales Ancelotti realmente termina saliendo. Porque sí, es una temporada pésima. En el último partido de liga teníamos solamente 9 jugadores del primer equipo. 9. 9. Y pese a la gran cantidad de irregularidades, físicas sobre todo, que ha tenido el Real Madrid, pese a no confeccionar una plantilla competitiva desde la planificación, el Real Madrid termina segundo. Se mete en la final de Copa del Rey, que le puede parecer muy pequeño a algunos, pero después de la eliminatoria que tuvo en la semifinal, es bastante significativo, porque hay clubes como la Real Sociedad que no solamente juegan muy bien, sino que entienden que la regularidad que exige la liga tal vez no la tengan porque la plantilla es muy corta, pero que en torneos como la Copa del Rey se exigen mucho más, porque es más inmediato, porque es más cuestión de momentos que de extensión de momentos, como lo puede ser la liga. Si esto coincide además con un gran trabajo que se ha hecho en el Barcelona a nivel, no sé si deportivo sea el adjetivo correcto, pero si en el Barcelona este año se ha hecho un muy buen trabajo desde toda la mano que ha metido Flick y coincide con esto, obviamente se va a ver mucho más grave. Pero vamos a ser honestos, esta misma plantilla, y esto no es opinión, es simplemente comparativa y un ejercicio de memoria, esta misma plantilla, o gran parte al menos de la misma, con menos experiencia, supo manejar un escenario similar al que tuvo el Barça contra el Inter con un equipo como el Manchester City. Y no el Manchester City actual, sino el Manchester City en su esplendor. ¿Y cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó aquel Madrid con Vallejo sobre el campo despejando todo? Con Carvajal despejando todo. Con Toni Kroos y Casemiro desde la banda porque ya habían salido del partido. No eran precisamente los veteranos los que estaban en el campo. Entonces esta misma plantilla nos trajo muy buenos recuerdos y claro, al igual que pasó con Di María, al igual que pasó con Özil, al igual que pasó con Cristiano, con Benzema, los ciclos se acaban. La estancia de los jugadores se termina, larga o corta. Pero lo cierto es que el Real Madrid siempre ha sido el Real Madrid. Sí, Vinicius ha tenido muy mala temporada, sí, está teniendo un gris, muy gris de hecho, 2025. Hablando de año calendario, pero la cantidad de críticas, como por ejemplo la otra vez Álvaro Benito diciendo que era una vergüenza, no es una vergüenza, Álvaro. Y lo reitero por acá, al igual que lo hice en su momento en el video de TikTok. O sea, por activa y por pasiva, siempre he dejado en claro que una de las personas a las que le admiro el análisis que puede hacer sobre el fútbol, precisamente Álvaro Benito, pero es que en eso se equivoca muy mal, muy grave. ¿Cómo va a categorizar de vergüenza una actitud que se le ha visto a todo el equipo? Y si no basta con ver todos los partidos de la temporada y la cantidad de veces que Bellingham, porque le den un hachazo bien fuerte, porque lo jalen un poquito de la camisa, se tira a pedir una falta y no vuelve. Voy a poner otra vez las estadísticas de ambos, completas, para que las puedan analizar, para que puedan ver que la diferencia no es tan abismal. Y ahora les voy a volver a colocar el mapa de ambos para que determinen si la zona de influencia no es precisamente algo que favorece a Mbappé, a Joselu y a quien ustedes quieran de cara a las estadísticas que ambos presentan. Vinicius no es perfecto, claro que no. Y el equipo ha estado muy mal esta temporada. Horrible. Horrible. Hasta esta temporada. Sobre todo en temas actitudinales. Pero hay una preparación física que obviamente ha desmejorado. Hay una planificación deportiva que no ha hecho bien sus labores. Hay una planificación institucional que no ha tapado los huecos que eran necesarios. Y hay un trabajo del entrenador que no ha surtido el efecto necesario. Pero también hay componentes, alicientes, hay aristas adicionales que terminan influyendo. Hay unas que no vamos a saber nunca, porque chicos, chicas, no somos los dueños del Madrid. Muchos de nosotros ni siquiera estamos en España. No entendemos muchas veces la idiosincrasia del español, mucho menos del fútbol español. Opinamos desde la experiencia.
opinamos desde el conocimiento previo. Y cuando es así, hay que tener mesura. Y a las personas que están allá, a las personas que están de cerca, no digo que no se critique. De hecho, pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, yo no vengo acá en plan de el que reparte carnet de madridismo, ¿no? Como se dice en España. Simplemente colóquense en posición. Si hoy en día muchos de ustedes, exjugadores, no lograron ni la mitad de lo que logró Vinicius en una carrera más larga, y hoy en día como comentaristas, y con un tercio, capaz menos, de la atención que reciben ellos, se ponen a pelear entre ustedes, atizan al público, o esta pelea tradicional que hay entre el periodismo de la vieja escuela y el de YouTube. Imagínense cómo puede reaccionar un ser humano de estos con menos de 25 años. No es que no se le critique, hay que criticarlo, pero con algo de base. Porque lamentablemente lo que se termina haciendo es un análisis desde la alineación y desde la estadística final. Y no solamente eso, porque incluso comparando la estadística final, la diferencia no es tan abismal. No es tan abismal. Cuando pongan, o más bien, cuando comparen los números de Lamine Yamal, que es un jugadorazo y ha tenido una temporada espectacular, con los de Vinicius, tomen en cuenta toda la labor que ha tenido Jules Koundé en ese rendimiento de Lamine Yamal. Tomen en cuenta cómo ha tenido que cambiar el rendimiento de Lamine Yamal desde la lesión de Jules Koundé. Y tomen en cuenta quién está detrás de Vinicius para hacer ese tipo de funciones. Y que en un equipo que en la jornada 36 todavía no tenga automatismos, como tocar de primera cuando el lateral te desdobla en una proyección ofensiva, lo que no es culpa de los jugadores. Para nada culpa de los jugadores. O más bien, no es solo culpa de los jugadores. Y este mismo chico fue el que estuvo con todo su vestuario en contra, o parte importante del vestuario en contra, porque era muy malo. Y cuando el otro chico de la comparativa decidió no venir por muchísima presión, siguió, se levantó, se asoció con el que lo acusaba de malo y levantaron una Champions. Y hace un año, sin ese mismo que lo acusó y sin este mismo de la presión, se montó el equipo al hombro un poquito más y levantó otra Champions. Y esta temporada, malísima, pésima, horrible, el Real Madrid tiene a Vinicius como líder en goles y asistencias en la Champions, a Vinicius, que casi todo fue en fase de grupos. Mbappé le marcó un hat-trick al City y ya, después de fase de grupos. Y aún con ese hat-trick no llegó a los números de Vini. Se acercó, pero no llegó. Y tiene más partidos en Champions. Contra el Atlético fue exactamente igual. Contra el Arsenal, exactamente igual. No hay tanta diferencia. Porque incluso en los números, la diferencia no es tan larga. A todos los madridistas que escucharon, que vieron, hicieron ambas cosas en este video, muchísimas gracias. Dejen su like, suscríbanse, denle like para que esto siga creciendo y obviamente comenten qué piensan de Vinicius. ¿Cómo se le debería tratar a Vinicius? Y reitero, que se le siga criticando, sí, para que mejore. Para que mejore. No para que se obstine. Muchas gracias a todos, que pasen una feliz tarde, noche o lo que sea, el momento en el que sea que estén viendo este video. Cuídense muchísimo, pásenla bien. Recuerden darle a todos los botones, que eso es gratis, no gastan ni 5 minutos en hacerlo. Bye. Nos vemos en el próximo video.